fotográfico. Michael Freeman. Capítulo 3. Elementos gráficos y fotográficos. Un solo punto. El elemento más básico de todos es el punto. Por definición, un punto debe ser una parte muy pequeña de la imagen, pero para ser significativa debe contrastar de alguna manera con su entorno. Por ejemplo, en tono o en color. La forma más simple del punto en una imagen es un objeto aislado visto desde lejos y enmarcado contra un fondo relativamente simple. En fotografía no existe ningún diseño más simple que este, un elemento sin una forma significativa y un único fondo. Zonas de colocación. En la práctica hay tres zonas en un marco de la imagen donde colocar un punto único y dominante. 1. Central, estático, generalmente aburrido. 2. Cerca del borde. Marcadamente excéntrico, necesita alguna justificación. 3. Ligeramente descentrado, moderadamente dinámico, sin llegar a ser acusado. Varios puntos. Tan pronto como se añade un punto más a las fotografías, se pierde la simplicidad. Dos puntos dominantes en un encuadre crean la dimensión de distancia, una medida de parte del encuadre. La fuerza de relación entre dos puntos depende naturalmente de los dominantes que sean y de la importancia del fondo. El contenido induce al ojo a desplazarse de un punto al otro, por lo que siempre hay una línea implícita que conecta los puntos. La línea es el elemento dinámico más importante de una imagen, de dos puntos. Al ser una línea, tiene una relación con horizontales y las verticales del encuadre, y también presenta una dirección. La dirección de una línea depende de diferentes factores, pero tenderá a discurrir del punto más fuerte a más débil, y hacia el punto que esté más cerca del borde. Varios puntos transmiten la sensación de llenar el espacio, lo que de nuevo tiene unas implicaciones. De esta forma pueden unificar un área. Sin embargo, este efecto depende de su ubicación y espacio que hay entre ellos. Con un grupo de puntos, el ojo tiene la tendencia casi irresistible de crear formas a partir de un orden. Los puntos pueden servir para excluir otras áreas del encuadre y en efecto crear una ruptura de la imagen. La próxima, la letra un poco más grande, loco, la fotocopia no se ve una pija. Líneas horizontales. Las propiedades gráficas de las líneas son bastante más intensas que las de los puntos. También definen una posición, una característica estática, pero además contienen las propiedades de dirección y un movimiento a lo largo de su longitud, y como el marco de una fotografía está construido por líneas, invitan a una comparación natural del ángulo y longitud. También tiene cierta capacidad de expresión. Las líneas horizontales, por ejemplo, tienen un efecto más plácido que las diagonales. Un zigzag puede ser excitante, las líneas intensas y definitivas pueden expresar energía, las líneas finas y curvas sugieren delicadeza, etc. Nuestro marco de visión es horizontal y los ojos exploran con más facilidad de lado a lado. Por estas razones, las líneas horizontales generalmente expresan estabilidad, peso, calma y descanso. A través de sus asociaciones con el horizonte, también pueden sugerir distancia y amplitud. Solo adquieren importancia cuando hay poca información en el contenido de la fotografía. Líneas verticales. Una línea vertical también es el principal componente de una imagen, de una figura humana y un árbol. Su dirección es la misma que la fuerza de gravedad. En una fotografía, la vista compra inmediatamente las líneas verticales con los bordes del encuadre, e incluso la más ligera discrepancia se aprecia en el acto. Juntas, las líneas horizontales y verticales son complementarias, crean un equilibrio, puesto que sus energías son perpendiculares. También pueden crear una sensación primaria de equilibrio, pues en ellas se da una asociación subyacente de estabilidad. Líneas diagonales. Las líneas diagonales no precisan alinearse con exactitud en el encuadre, por lo que permiten una variedad de direcciones que no poseen las horizontales y verticales. De todas las líneas diagonales, son las que introducen el mayor dinamismo en una fotografía y expresan dirección y velocidad de forma incluso más intensa que las verticales. Transmiten vida y actitud precisamente porque representan una tensión no resuelta. La tensión de mirar en una diagonal tiene el mismo origen con una posición no resuelta e inestable. Todas, o al menos la mayoría de las líneas, convierten en diagonales. Como esto es algo totalmente asumido, las diagonales llevan implícita la sensación de profundidad y distancia.
Una diagonal conduce la vista a lo largo de la imagen más que en cualquier otra línea. Esta característica hace que sea un recurso extremadamente valioso para desviar la atención. Lo que refuerzan estas imágenes es la repetición de las líneas diagonales. El efecto de comprensión de un teleobjetivo sobre la perspectiva hace que las diagonales parezcan paralelas. Un gran angular utilizado desde más cerca provocaría la convergencia de las líneas de imágenes. Estas eran las que vimos en la fotografía de tren. Había muchas líneas diagonales. Curvas. Hasta ahora solo hemos hablado de las líneas rectas. Las curvas poseen cualidades completamente distintas desde un punto de vista gráfico y expresivo. Como línea, una característica de una curva es que presenta un cambio progresivo de dirección y por lo tanto parece evitar cualquier comparación directa con los bordes horizontales y verticales de la cuadra. La progresión de una curva proporciona un ritmo del cual carecen las líneas rectas. Por otra parte, la mayoría de las asociaciones de líneas curvas están relacionadas con atributos como delicadeza, continuidad, gracia y elegancia. Las curvas son atraídas por naturaleza para la mayoría de la gente, en particular las onduladas. Las curvas poseen un carácter suave y fluido, y también conducen la vista sobre su superficie. Son otro recurso útil para utilizar el modo en la que el espectador mira una fotografía. A veces es posible generar una curva por implicación, por medio de un arreglo de puntos, como la fotografía de los pelícanos, o con variar líneas o bordes cortos. Diferentes tipos de curvas existen. Curvas concéntricas. Como cualquier otro tipo de línea, varias curvas concéntricas se refuerzan entre sí. Si puede apreciar la tensa sensación de movimiento incluso en estas filas. Curva implícita. Un método para crear una curva es alinear otros elementos. En este caso, una foto de 4 gaviotas volando. Contraste de línea. Las líneas curvas crean un contraste más sólido con las líneas rectas que los diferentes tipos de líneas rectas entre sí. Relación entre círculos. Una curva también se puede ver, o al menos en parte, como una sección de un círculo. Esto ayuda a explicar la sensación de cierre de las curvas. Relación entre líneas rectas. Aunque una curva cambia constantemente de dirección, tiene rectas implícitas sobre todo en sus extremos. Líneas visuales. Las líneas de visión crean una intensa dirección en la imagen, conocida como líneas visuales. Cuando aparecen, son casi siempre elementos importantes en la estructura de la imagen. Aunque el contacto visual directo entre la persona fotografiada y el espectador es siempre el atractivo más intenso, también queremos saber qué mira la gente. Pues se parte la premisa de que si algo resulta interesante para una persona, también podría ser interesante para nosotros. Si la mirada apunta hacia otro elemento en la imagen o se dirige hacia el exterior del encuadre, la atención no se resuelve y crea ciertas dudas en la mente del observador. Esto no es un fallo y puede ser útil para crear ambigüedad. Número 3. Triángulos. En composición fotográfica, los triángulos son las formas más útiles por una serie de razones. Son habituales, en parte porque son simples de construir o encimar, y en parte debido a la convergencia. Los efectos gráficos naturales de la perspectiva hacen que las líneas diagonales convergentes sean muy comunes en fotografía. Además, son las formas geométricas más básicas con el menor número de lados y presentan la interesante combinación de resultar dinámicas gracias a las diagonales y a las esquinas. Y estables siempre que un lado actúe como base. Es una forma con tanta fuerza inherente que resulta natural a la vista. A diferencia de los rectángulos y los círculos que precisan tener sus componentes principales en un orden exacto, los triángulos se pueden formar en casi cualquier configuración. La sensación de estabilidad inherente en muchos triángulos procede de una asociación estructural como es la forma de una pirámide o de dos contrafuertes apoyadas uno sobre el otro. ¿En qué circunstancias es útil tratar de imponer una estructura triangular? Es importante ver los triángulos implícitos como uno de los pocos dispositivos para
ordenar una imagen o por organizar los elementos que se ven fotografiados. Este tipo de organización es útil cuando se precisa claridad y sencillez. Hay un tipo de triángulo invertido, que es un triángulo con su vértice en la base de la fotografía. Crea una configuración útil no solo para grupos de objetos, sino también para centrar la atención con más fuerza en el vértice, cuando los lados convergentes conducen a la vista hacia este punto en primer plano. Un poco de agua porque me estoy